Bien, compañeros, en este momento les voy a enseñar a cómo utilizar correctamente la aplicación del Command Shell de Postgres. Bien, existen varias formas de crear una base de datos con esta aplicación llamada Postgres. Una es instalando la interfaz gráfica, que es la más sencilla e intuitiva, pero en este momento les platicaré cómo utilizar los diferentes comandos básicos para poder hacer uso del Postgres mediante el shell. Si usted instala la aplicación completa, pues podrá ver que cuando abre el shell puede usted poner el localhost y el puerto en donde usted desea crear la base de datos. En este caso, como instalé la versión light, pues no me aparece esta opción, pero sin embargo puedo enseñarle las sentencias más básicas. La primera sentencia de la que les voy a platicar en este momento es cómo crear una base de datos. Bien, para poder crear una base de datos ingresaremos el comando create database y pondremos el nombre de la base de datos tal cual les pongo este ejemplo en el shell. Por ejemplo, create database, ejemplo 5 millas. Es muy importante que todo lo que veremos aquí, es decir, esto, donde aparezcan las comillas, no las pongamos. Esto con la finalidad de hacer esto un poquito más intuitivo y más sencillo. Bien, ya que tenemos esto, damos enter y nos debería de aparecer aquí un mensaje de que la base de datos se ha creado correctamente. En este caso se ha creado correctamente. Bien, para poder hacer uso del segundo comando sería necesario que nosotros primeramente nos conectemos a la base de datos. Para ello ingresaremos este comando muy sencillo. Sería diagonal inversa C y el nombre de la base de datos. Con punto y coma finalizamos la sentencia y damos enter. No nos interesa la advertencia, lo que nos interesa es este mensaje que ahora estamos conectados a la base de datos, por lo tanto podemos seguir haciendo uso de las siguientes sentencias. Bien, una vez creada la base de datos y ahora conectada correctamente a la base de datos, pues crearemos una tabla. Bien, para crear una tabla necesitaríamos ingresar tal cual esto, create table, esto para crear la tabla, después el nombre de la tabla que queremos ingresar, pero como les recordaba, esto completamente sin comillas, ya que donde van las comillas va el nombre de su tabla. En este caso podemos agregar tantos elementos a la tabla como nosotros querramos. En este caso yo solamente ingresaré dos: título, que es lo más convencional, y algún entero, por ejemplo el título, y seguido del tipo de dato que queremos que sea esta variable. La variable título será del tipo carácter, que tendrá 20 caracteres. Esto es completamente opcional. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros ponemos después un espacio y null, estamos indicando a que este elemento en la tabla puede no existir, pero si no lo agregamos, Postgres lo toma como si fuera no null siempre. No null significa que ese elemento en la tabla siempre tiene que estar, no puede estar vacío un elemento en la tabla. Ahorita veremos por qué. En este caso yo lo voy a dejar como null para que ustedes entiendan que esto lo pueden agregar después de ingresar la variable. Bien, le damos enter y la tabla se ha creado correctamente. Bien, ahora nosotros podemos ingresar elementos a la tabla. Bien, pero antes, ¿cómo podemos
ver que la tabla se ha creado correctamente. Muy sencillo, diagonal inversa de, y la tabla se ha ingresado correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos nombre, tarea, tabla y es Postgres. Y si nosotros ingresamos de tarea, nos aparece solamente la tabla que acabamos de crear, en este caso tarea. Bien, como podemos ver está el título y número. Ahora bien, ¿cómo le ingresamos elementos aquí en título y en número? Bien, muy sencillo, con este comando que les voy a poner en este momento. Sería insert into, insertar dentro de tarea. Es muy importante que cuando estén moviéndose aquí no den las flechas hacia arriba o hacia abajo, ya que si lo hacen borrarán lo que hayan escrito. Bien, vamos a ingresar dentro de la tabla tarea título y número. Es dentro de tarea, abrimos paréntesis y aquí ingresamos los elementos, tanto en título como número. Si hubiera un extra, pues aquí ponemos coma y los vamos ingresando. Un espacio y values, que es valores, abrimos paréntesis y comillas simples que queremos que esté ahí. Por ejemplo, en título yo pondré sentencias y en número, comillas simples, el 1, es decir, sentencias, el ejemplo 1. Vamos a hacerlo y ya se ingresó en el elemento 0 de la tabla y en el elemento 1, es lo que quiere decir este comando. Bien, ahora les platicaré de cómo eliminar una tabla en la base de datos. Bien, ahora ya ingresamos elementos y ya creamos la tabla, pero podemos eliminar la tabla completa. Necesitamos forzosamente estar conectados con el diagonal inverso C al nombre de nuestra base de datos. Si nosotros, por ejemplo, cerramos el shell y lo volvemos a abrir, no podremos borrar un elemento en esta base de datos hasta que nos conectemos. Esto también es importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta a qué base de datos estamos conectados, ya que por algún error, si tienen nombres parecidos y nos conectamos a una diferente, pues podremos borrar una tabla completa que no deseamos. Bien, sabiendo esto y sabiendo que ya estamos conectados a la base de datos que nosotros queremos borrar la tabla, bien, pues ahora escribimos drop, que es el comando seguido de qué queremos borrar, sería el table. ¿Cuál table queremos borrar? Pues la table tarea, y es todo lo que tendremos que poner para poder borrar la tabla. Simplemente damos enter y la tabla se ha borrado. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la tabla se ha borrado? Porque podemos intentar volver a visualizarla y ya no se encontrará. Bien, en este caso lo del null que les platicaba sería muy sencillo. Aquí como nosotros le pusimos título como null, pues si aquí nosotros no ponemos nada, no nos saltaría error. ¿Por qué? Porque estamos permitiéndole a la tabla que no existe un valor ahí. Sin embargo, si nosotros lo dejamos como no null, es decir, sin poner la palabrita null aquí, pues si nosotros dejamos este campo vacío, nos saltaría un error indicando que necesita forzosamente un elemento en esa posición de la tabla. Bien, ahora les mostraré cómo borrar completa la base de datos que acabamos de crear. En este caso sería muy importante no hacerlo mientras tenemos la base de datos abierta o si estamos conectados a ella, ya que no nos permitirá eliminar la base de datos. Les pongo un ejemplo. Trataré de borrar la base de datos en este momento.
sin comillas, pues aquí va el nombre de la base de datos. Dice que no pudo borrar la base de datos ya que actualmente se encuentra abierta. Bien, para ello cerraremos el shell, que sería diagonal inversa Q, se cierra. Volvemos a abrir el shell y ahora sí que podremos borrar esa base de datos. Bien, lo volveré a hacer, copiar, pegar, muy sencilla. Y ahora sí, ya me permitió borrar la base de datos. Bien, con esto finalizarían las 5 sentencias básicas para poder agregar una tabla a una base de datos, así como crearla, ingresar elementos y borrar completa la tabla o la base de datos. Eso sería todo.